De inflación, porque hoy el INDEC dio a conocer el último número del año, el número de diciembre, y por supuesto ya tenemos entonces el cálculo de la inflación anual y llegaron los números tan temidos por el gobierno. 2,6% fue finalmente la inflación de diciembre, superior a la que esperaba la propia Casa Rosada. Y el número más grave de los números que difundió hoy el INDEC, 47,6%, la inflación anual de todo 2018, triplicando el pronóstico que había hecho el gobierno, que arrancó, ¿se acuerdan?, con un 10%, después lo cambió a 15%, llevó a 25% y terminando el año entonces con una inflación muy cercana al 48%. Vemos ahora lo que tiene que ver con los artículos que más subieron, los rubros que más subieron, artículos de la canasta básica 2018, 40%, indumentaria y calzado 33,5% y educación 32%. Esto no es en realidad lo que más subió, sino que ahí encontramos, por ejemplo, transporte arriba del 60% y todo lo que tiene que ver con gastos del hogar. Ahí influye fuerte lo que fueron las tarifas. Y la pregunta del millón, la inflación del año que viene, ¿qué puede pasar? Porque el gobierno la pautó en el 23%, pero ya los economistas privados están hablando de una inflación para 2019 mucho más cercana al 30% que al 23% que pronostica la Casa Rosada. La inflación de 2018, la más alta desde 1991. Nos vamos ahora con Leo Maraval, que está en Flores, con Matías Tombolini, el economista, para analizar todos estos números. Exactamente, Mariana, estamos con Matías. Vamos a preguntarle varias cosas. Mariana recién comentaba, 47,6% de inflación. La segunda inflación más alta de toda América después de Venezuela. La inflación más alta desde 1991, estamos hablando de 27 años, nos remontamos al periodo posterior a la hiperinflación de Alfonsín. ¿Qué fue lo que pasó, Matías? No, claramente, buenas noches a todos. La política antiinflacionaria del gobierno no funcionó, no generó los resultados esperados, pero con independencia del dato puntual, que es terrible, porque, a ver, cuando vos te acercás a 50 puntos de inflación, lo que estás viendo es el ingrediente necesario para que una crisis de carácter económico se convierta en una crisis social. Si nosotros nos metemos en el índice y vemos lo que subieron los alimentos y bebidas, vemos que eso subió todavía más que la inflación de 47,6. No importa por qué región miremos, aquellas que releva el INDEC, vamos a ver que subió en todos los casos más de 50%. Y allí, permítanme, si bien yo soy el entrevistado, que yo les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes conoce que los salarios hayan subido más de 30%, por ejemplo, allí en el piso? Claro que no, es una ilusión, Matías, que algún tipo de salario, salvo algunos gremios grandes que han conseguido buenas paritarias. Sí, pero con los aumentos que terminan de cobrarse el año que viene. El este año que mejor viene, dicho, ¿no? claro, Este 2019, año, exactamente. 2019. Pero no, sí, diste en la tecla de, obviamente, la gran A ver, pérdida de poder adquisitivo creo de que este es año. para todos los empleados que están en forma legal, digamos, registrados, hemos tenido una pérdida de 15 puntos, ¿no? ¿Qué explicación hay a eso? A ver, lo primero es que la explicación, chicos, que podemos leer respecto de eso es que el impacto que tiene en cuánto te alcanza tu sueldo es fuertísimo. Mira, si vos te podías comprar 100 litros de leche cuando empezó el 2018, hoy te podés comprar en promedio en la Argentina más o menos 80. O sea, perdiste 20% de tu poder de compra. Pero además pasó otra cosa, que aumentó mucho aquello que no podés dejar de pagar. El transporte, la luz, el gas, el agua. Y vos no tenés una segunda marca de luz. No hay combo de agua, ni hay oferta de transporte. Entonces, cuando vos encima de eso te aumentó más que la inflación, lo que te queda disponible para consumir es todavía menos que esos 20 puntos de caída o 18 puntos de caída. No, y ahí eso te deposita en una situación, sí. ¿Cómo se explica políticamente, quiero decir, esta historia? Esto que es una decisión del gobierno de transferir recursos de la gente a quiénes, ¿cómo se explica políticamente este desfasaje entre la inflación y los salarios, digamos?
Lo que pasa es que la explicación de la política la tienen que dar los políticos. Para mí es el resultado de un modelo concreto que no privilegia a aquellos que vivimos de un salario. A mí lo que me parece importante es que eso es una realidad. Y la pregunta es cómo lo enfrentamos. De hecho, acá estamos en el Museo en Flores, en donde estamos arrancando una nueva charla de un ciclo que se llama Economía en hojotas. Y vos sabés que lo que primero me preguntan es, después del diagnóstico, es cómo hago para llegar a fin de mes. Porque la política quedó completamente despegada de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Se olvidó de ponerle el cuerpo a los problemas cotidianos y hoy, fundamental, elaborar el presupuesto familiar. Eso empieza a ser una herramienta que, por más que parezca remanida o simple, es determinante porque en la medida que tomamos conciencia de nuestros gastos, podemos planificar lo que va a ser un 2019 muy áspero en materia económica. Ahora, Matías, sí. Hay aumentos para ya anunciados 2019 y los estamos dando a conocer todos estos días porque empiezan a implementarse. Transporte, 40% de acá a marzo. Electricidad va a subir 55%, 35% el gas. ¿Qué inflación estás imaginando para este año cuando el gobierno presupuestó 23? Bueno, mira, déjame que les explique dos conceptos. La inflación, lo que se llama punta a punta, entre enero de este año y diciembre de este año, va a estar cerca de 30. Ahora, cuando vos hagamos, si querés, esta nota a comienzo de febrero, vas a decir, la inflación de enero fue, ponele, 2,5%. Y acumula en los últimos 12 meses de vuelta a 46. O sea, el promedio de la inflación a últimos 12 meses va a estar en 40 puntos. Chicos, si a ustedes el sueldo no les aumenta a 40%, llegar a fin de mes otra vez va a ser una tarea imposible. Por eso el presupuesto familiar es importante. Vos me decís, el colectivo, ¿cuánto valía a esta altura el año pasado? 6 pesos. 6. Claro. Vale 15. Se va a 16. En marzo 18. El subte a 21. Y la alternativa para ir a trabajar no es... ¿Y el colectivo podemos saber cuánto sale? Es caminar. Sí, Matías, pero vos viste que la factura de luz y de gas, vos no sabés cuánto vas a consumir, ni cuánto te va a venir. Cuando la abrís es una enorme sorpresa, digamos. Por eso las estrategias que nos demos de cara al consumo de servicios es muy difícil. Recordemos tratar de elegir electrodomésticos que ofrezcan mayor ahorro energético, que el hielo que se acumula en la heladera no supere los 3 milímetros, reemplazar por luces de bajo consumo las luces en casa. Las herramientas que vamos teniendo a mano para estirar un poco más ese sueldo que no alcanza. Ahora, en el resultado de un conjunto de decisiones de política económica que no favorece a nadie, está claro eso. Matías, tiene que ver con lo que decías, los trabajadores, y ni hablar los jubilados, ya perdimos el 2018 por goleada, eso está clarísimo. El 2019, y en relación a lo que te preguntaba Mariana, ¿cuánto se puede llegar a recuperar teniendo en cuenta la proyección de inflación que tiene, por un lado, el presupuesto, ese 23%, y la que ustedes ya manejan también como economistas? Mira, jubilados puede ser que recupere algo por la fórmula o que empate. Y asalariados parece difícil que recuperen el terreno perdido en el 2018. Casi te diría imposible. Matías, el gobierno pronosticó una cifra para 2016 de 25%, terminó en 41%. 2017 lo mismo, una diferencia de 8 puntos. 2018, esto que ya estamos hablando. ¿Tiene controlada la situación? ¿Tiene algún tipo de manejo económico por estos días? ¿Cómo lo ves vos? Creo que, en materia de inflación, claramente el gobierno no tiene controlada la situación. En materia del rumbo que la Argentina tiene, el presidente lo ratificó el día de ayer. Dijo que está convencido de que es por acá. Bueno, ese es el orden de prioridades que tiene el presidente de la Argentina, que no está ni bien ni mal. Es un orden determinado y es un rumbo que le indica a la sociedad. Cada uno estará en su propio juicio de saber si se siente mejor que antes y si siente que vamos en el camino correcto. Yo lo que sé es que para mí la manera de medir que tan bien o mal gobierna alguien es saber si vivimos mejor o peor que antes. O si aún no viviendo mejor, lo que vemos para adelante es una mejora. Ahora,
si ir a trabajar te cuesta más que antes y lo que te queda después de trabajar es menos que antes, parece difícil que este año la cosa vaya a mejorar. Tombolini, de todos aquellos productos y servicios que subieron más que el índice de inflación del 47,6, ¿eso indica que también hubo abuso por parte de los empresarios, de las empresas, en el incremento de precios? Lo que pasa es que vos tenés como distintas categorías de empresarios. Una cosa es el empresario concentrado, que por supuesto aprovecha la situación en donde los precios no son una unidad de información que te permite tomar una decisión porque no sabés lo que valen las cosas. ¿Cuánto vale una chomba? ¿Cuánto vale un pantalón de jean? No tenemos ni idea porque cambia todo el tiempo. Ahora, esos grandes empresarios, pero el comerciante tiene más costos y menos venta y tiene más costos porque los impuestos le subieron un montón, porque la lista de precios mayorista de aquella persona que nos está mirando y tiene una ferretería en Villa Devoto o en Boedo, sabe que le subió mucho más que lo que el ferretero le subió a sus clientes, porque si no, no vende absolutamente, ya no vende nada, si no vende menos. Y ese mismo comerciante que tiene más costos y menos ganancia, tiene menos clientes porque los que vivimos de un salario tenemos menos plata, con lo cual toma menos empleados. Y eso es un círculo vicioso en lugar de virtuoso. Ahora, no existe tal cosa como los empresarios. Yo probablemente sería políticamente más correcto quejarme de los empresarios. Yo lo que creo es que acá todos tratan de maximizar su utilidad. Hay empresarios, esto es cierto, que aprovechan la ventaja, pero hay muchos pequeños y medianos empresarios y comerciantes que hacen lo que pueden, igual que vos y que yo vivimos un sueldo. Bien, bueno, todo hace pensar, Matías, que la recesión que estamos viviendo va a hacer que merme de alguna manera la inflación, pero claro, un costo altísimo también seguramente para el empleo. Gracias, Matías, gracias, Leo Maraval.